Antoni Bolinches es una de las voces más reconocidas en España, tanto en el mundo de la psicología como de la sexología. Psicólogo clínico, sexólogo, escritor, divulgador, lleva décadas dedicado a acompañar a personas en sus procesos de crecimiento, autoestima, maduración personal y relaciones de pareja. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una mirada muy propia sobre el sufrimiento humano, el amor, la seguridad interior y la evolución psicológica, hasta el punto de crear un método propio, la terapia vital, de la cual luego vamos a hablar con él, con el que ha querido convertir la experiencia de vida en una vida de transformación y aprendizaje. Autor de numerosos libros sobre autoestima, crecimiento personal, pareja, seducción, madurez y psicoterapia, Antoni Bolinches ha sabido unir la mirada clínica con una enorme capacidad pedagógica y divulgativa. Su pensamiento ha acompañado a muchísimas personas a comprenderse mejor, a quererse más y a vivir con mayor conciencia. Pero hoy no queremos quedarnos solo en el currículum, en la obra ni en el personaje público. Hoy queremos encontrarnos también con el hombre que hay detrás de todo eso, con la persona que ha dedicado su vida a pensar, a observar, a acompañar la condición humana y que, como todos, también ha tenido que atravesar sus propios aprendizajes. Así que hoy, en Hasta los cojines de sobrevivir, no venimos solo a hablar con el psicólogo Antoni Bolinches, sino que venimos a conversar con el ser humano, con el hombre que ha convertido la experiencia en conocimiento y el conocimiento en una forma de ayudar a otros. Antoni, gracias por aceptar esta charla. Bienvenido. Encantado de estar contigo, Manu. Pues oye, sabes que la primera pregunta de este podcast siempre es la misma, es ¿cuándo has estado hasta los cojines de sobrevivir y por qué? Hombre, a ver, yo tengo mucha capacidad de resistencia a la frustración, ¿no? Mi teoría es que precisamente por eso creé la terapia vital y le puse ese nombre, que es aprender de lo que vives. Entonces, toda dificultad es una oportunidad de crecimiento y, por tanto, normalmente no he estado demasiado hasta los cojines. He intentado, digamos, acomodarme a los cojines. Ahí creé el concepto de autoaceptación superadora. Para cambiar la realidad, primero la hemos de aceptar. Claro. Pero no pasivamente, sino proactivamente. Esa es mi realidad, qué me gusta, qué no me gusta, cómo aprovecho lo que me gusta y cómo utilizo lo que me gusta para superar lo que no me gusta, revertirlo, gestionarlo mejor o asimilarlo mejor. De hecho, la madurez no es más que malos momentos bien asimilados. Y curiosamente los asimilas mejor si los aceptas que si los rechazas. Estar hasta los cojines solo es válido cuando dices ¿qué hago con estos cojines? Me encanta ese enfoque. Creo que estás hablando de la diferencia entre aceptar y resignarte, ¿verdad? Pues buena matización. Resignarse normalmente no es bueno porque no tienes capacidad de influir sobre esa realidad. Aceptar superadoramente es lo contrario a resignarse. Más bien es asignarse la tarea de superar aquello que aceptas porque la realidad hace que lo aceptes y luego con tu inteligencia y capacidad de superación dices ¿qué hago con esto que no me gusta? Ok. Oye, quiero entender un poquito tu historia, porque claro, llevas muchos años dedicado a la psicología. Sí, ¿Qué es sí. lo que te hace dedicarte a eso? Sí. ¿Qué viviste que dijiste quiero dedicarme a ayudar a otras personas? Bueno, yo creo que la mayoría de los psicólogos, por no decir todos, porque toda generalización es inexacta, nos dedicamos a la psicología para aceptarnos mejor a nosotros mismos o para entendernos mejor o para superar determinadas encrucijadas vitales. Entonces, en un momento determinado de mi vida, mi realidad no era la que me gustaba y decidí afrontarla superadoramente. Y consideré que para eso, aunque supongo que cada uno elige un camino por el que considera que tiene una cierta facilidad, consideré que debía estudiar psicología. Y trabajaba en un banco y un compañero mío estudiaba psicología. Yo tenía 23 o 24 años y él tenía 21 o 20 y entró a trabajar en el mismo departamento que estaba yo y estaba estudiando psicología. Yo
un día le comenté, hombre, pues esta es la carrera que a mí me hubiera gustado estudiar. O sea, hablé en pasado. En pasado con 20 y pocos. Claro, y entonces dije, ¿por qué a los 23 años hablo en pasado? Claro. Yo pues voy a estudiar psicología. Y entonces el factor desencadenante fue una problemática personal y el elemento inspirador fue mi propia reflexión sobre que a esa edad uno no puede hablar en pasado. Lo que ocurre, como yo no había estudiado el bachillerato, Ujú. ingresé a mayores de 25 años. Ah, Y empecé la carrera a los 25 y terminé a los 30. Y a los 30 empecé a dar cursos yo a mayores de 25 años. Ahí empezó mi carrera. Hace ya casi 50 años. o sea, imagínate si a los 23 ya lo dabas por perdido en teoría, ¿no? Porque ya no lo hice y luego has estado 50 años más como psicólogo, ¿no? Exactamente. Por Madre eso mía. nunca es tarde si la dicha es buena. Y menos, es más, yo soy de los que creo que cualquier edad de la vida puede plantearte alicientes vitales. Cierto que no pueden ser los mismos, y eso es la madurez. Ajá. Decidir cuáles son mis fuentes de realización personal en las distintas edades de la vida. Eso me está recordando cuando yo estudiaba, estudié a la edad que toca estudiar en teoría, ¿no? Pero por las tardes había un grupo de jubilados que iban a la universidad y hacían un grupo específico para jubilados y eran súper felices, se lo pasaban pipa. Recuerdo los padres de un amigo mío que iban allí y eran como gente, o sea, como chavales jóvenes, estaban allí súper... Sí, además es un colectivo con muchas ganas de aprender y superarse. Hace poco la Universitat per la Gent Gran Sí. de la Universidad de Barcelona me invitaron a que les diera una charla sobre mi libro Muy El bien. secreto de la autoestima, y realmente las ganas y el interés que tienen por saber, por aprender, por mejorar, realmente es admirable. Por eso, porque toda edad de la vida puede tener alicientes vitales. Y cuando uno considera que a partir de cierta edad ya no tiene sentido vivir, curiosamente es cuando pierden el sentido de la vida. Ajá. Lo que no podemos pretender es tener los mismos alicientes vitales. El otro día comía con amigos míos de esa época, Sí. de cuando teníamos 20 años, y en un momento determinado yo le dije, ¿os dais cuenta de lo que estamos hablando? Sí, sí, sí. ¿Recordáis de lo que hablábamos hace 50 años? Claro, todos se pusieron a sonreír. Ahora estamos hablando de enfermedades y hace 50 años hablábamos de novias. Ah, claro. ¿Entiendes? Y es una pena porque, como tú bien dices, quizá ahora no hay que hablar de novias a esta edad, pero tampoco hace falta hablar de enfermedades. Se puede seguir teniendo proyectos, ¿no? Sí, es que lo que te enferma es la falta de alicientes Claro. vitales. Ya, el creer que ya no tienes nada que hacer, que ya no tienes nada que aportar. En cambio, mi abuela decía, mientras vas muriendo, vas aprendiendo. Y a partir de ese axioma yo he añadido, mientras vas muriendo, vas aprendiendo, pero también puedes ir enseñando. ¿Ya? Ujú. Yo creo que siempre hay un reto vital. Y el último reto vital es afrontar bien la finitud de la vida. Luego incluso las personas que somos maduras tenemos un reto. ¿Cómo afrontaré el último momento de mi vida? ¿Actuaré maduramente o inmaduramente? ¿Haré una aceptación superadora o intentaré rebelarme contra lo que es inherente a la vida, que es la muerte? La vida solo tiene sentido porque hay muerte. Por Claro. tanto, si no aceptamos la muerte, nos vamos a amargar la vida. Fíjate qué paradojas. Sí, tal cual. Quiero hacer un poco más de hincapié en algo que has comentado ya un par de veces, pero profundizar un poquito más. Dices que no hay crecimiento sin sufrimiento. Exacto. Pero tú lo dices desde un punto de vista bastante optimista y bastante positivo. Sí. Entonces, porque la frase parece un poco dura, pero... Sí, pero es dura porque, en cambio, lo contrario también es cierto. Me explicaré. No hay crecimiento sin sufrimiento, pero por desgracia
hay mucho sufrimiento sin crecimiento. Ajá. Porque lo que me ayuda a madurar no es sufrir, sino qué hago yo con el sufrimiento. Por eso creé el concepto de sufrimiento productivo. Ok. Hay un sufrimiento improductivo que nos neurotiza, que es no encontrar salida al sufrimiento. Pero cuando yo hago aceptación superadora y soy beligerante con el sufrimiento y aprendo de él, entonces yo no solo supero el sufrimiento, sino que maduro por aprender del sufrimiento. Por eso defino el sufrimiento productivo como aquella manera de sufrir, que por sufrir de esa manera dejas de sufrir porque aprendes de lo que sufres. Si no aprendo de lo que sufro, me neurotizo. Claro. Si aprendo de lo que sufro, maduro. Y es la diferencia. ¿Qué hago yo con el sufrimiento? Todos tenemos los mismos motivos para sufrir. Amorosos, profesionales, enfermedades, problemas familiares. El tema es qué hago yo con eso que me ocurre. Cuando me deja mi mujer, me alcoholizo y me neurotizo, o le pregunto por qué me ha dejado, aprendo, y mi segunda mujer ya no me deja, o ya no me deja por lo mismo. Y si aprendo de la primera y de la segunda mujer, mi teoría es que la tercera ya no te deja, y eso empíricamente lo he comprobado. Ahora bien, si tú, evidentemente, te exoneras de la responsabilidad y dices que la culpa de lo que te ocurre a ti siempre es de los demás, ni mejoras, ni aprendes, y encima te neurotizas. Claro. A ver si te lo resumo bien, a ver si lo he entendido. Es la diferencia entre preguntarse por qué me pasa esto a mí o para qué me pasa esto, ¿no? Buen matiz. Es una pregunta existencial determinante. Si digo por qué, hago una resistencia a lo que sufro. Si digo para qué, estoy preguntándome qué puedo aprender yo de eso. Y lo que yo aprendo de lo que me pasa es lo que me mejora. Por eso repito, uno aprende no porque le pasan cosas, sino porque aprende de las cosas que le pasan. Me encanta esa frase. Estos juegos de palabras que vas haciendo me encanta porque creo que tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, no es lo que te hobby, pasa. Los aforismos, de hecho tengo un libro de aforismos propios y otro de recopilación de los grandes aforismos de la historia. Los aforismos son terapéuticos. O sea, entender la profundidad de un mensaje en pocas palabras te genera una catarsis psicológica que puede cambiar tu actitud ante la vida. Por eso la terapia vital utiliza lemas terapéuticos, tanto propios como ajenos. Te preguntaré por la terapia vital ahora dentro de unos minutos porque me interesa mucho, pero te quiero hacer una pregunta un poco más abierta ahora, y es que después de tantos años de pasar consulta, de tanta gente a la que has apoyado, ¿qué te ha enseñado la vida en consulta que no habías aprendido en formaciones? La diferencia entre afrontar superadoramente y el lamento constante. La actitud vital es lo que cambia la vida. Todos tenemos problemas parecidos. Nos diferenciamos más por las soluciones que aportamos que por los problemas que tenemos. Si yo me quejo del problema y me considero un desgraciado, me estoy haciendo un desgraciado y estoy cronificando el problema. Si yo acepto el problema como una oportunidad para resolverlo, estoy aprendiendo a resolver problemas. Y eso es lo que me hace madurar. La diferencia entre una persona madura y una inmadura es que la inmadura es la consecuencia de no haber resuelto los problemas vitales porque nos hemos quejado simplemente de ellos. Qué mala suerte, qué desgracia, qué voy a hacer, me ha tocado a mí. En cambio, la actitud proactiva, me ha tocado a mí, ¿qué puedo hacer para aprender esto? ¿Qué puedo hacer para superar esto? ¿Qué puedo hacer para llevar mejor esto? Porque no todo lo podemos resolver, pero todo lo podemos llevar mejor. Hace algún tiempo escuché a un psicólogo que decía que había mucha gente que iba a terapia, no a hacer terapia, o sea, iba a consulta, pero no a hacer terapia, sino a tener razón, ¿no? A quejarse y tener razón, a la llorería. ¿Te has encontrado mucho eso? Sí, a ver, de hecho la terapia de apoyo, yo les digo a mis alumnos, si tú escuchas a una persona de manera
empática, Ujú. ya estás haciendo terapia de apoyo. Pero claro, la terapia debería servir para algo más que para que la persona pudiera liberar Claro. sus frustraciones y sus tensiones. Bueno, aunque la terapia vital tiene una variable diferencial importante, que el terapeuta vital no ayuda a las personas a resolver los problemas. El terapeuta vital ayuda a que la persona aprenda a resolver sus problemas. Ujú. Yo no soy el agente fundamental de tu mejora, sino que soy el facilitador de que tú desarrolles tu capacidad de automejora. Te enseño a pescar, ¿no? En vez de darte el pescado. Buena metáfora, así es. Enseñamos a pescar. A veces hay que dar un pez mientras tú no estás en condiciones de pescar. Claro. Pero enseguida que puedas, pesca porque te sientes no solo alimentado por lo que pescas, sino realizado por pescarlo tú. ¿Tú inventaste la terapia vital hace cuánto tiempo? Pues mira, en el año 2004, antes ya trabajaba en un modelo que ya alumbraba lo que podría ser la terapia vital, que era la psicoterapia centrada en la persona, de Carl Rogers. De hecho, el primer curso que yo di para terapeutas fue sobre psicoterapia centrada en la persona de Carl Rogers, y luego fui evolucionando, y como también decía mi abuela, que tenía un refrán para toda situación existencial, y cada maestrillo tiene su librillo. Ajá. Entonces, en el 2004 yo creé la terapia vital como evolución natural de la psicoterapia centrada en la persona. Y si te preguntara en qué consiste esa terapia vital así de forma breve, ¿qué En sería? aprender de los malos momentos de la vida, Vale. a través de dos instrumentos básicos: el diálogo interior y las conductas de autoafirmación. Okay. Diálogo interior es cómo yo me concilio mis propias contradicciones. Para eso utilizo el sistema PAN, que creó Eric Berne en el análisis transaccional. Todos tenemos a nivel psicológico un padre, un adulto y un niño. Si yo concilio las tres partes de mí, soy la mejor parte de mí, y a partir de ahí decido qué hago con mis problemas. Diálogo interior y conductas de autoafirmación. ¿Qué es una conducta de autoafirmación? Aquello que yo hago para ser lo que quiero ser, para ir hacia donde quiero ir, para mejorar en aquello que quiero mejorar. Y como todos somos mejorables, es muy difícil que si uno hace lo que debe, no se convierta en quien quiere. Porque es imposible que haciendo las cosas bien siempre te salgan mal. Algún día te saldrán bien. Me encanta esa frase, es muy optimista para los que somos perseverantes. Pues y a sí. veces pensamos, todavía no he tenido suerte, pero bueno, sigo, que al final salga, ¿no? Sí, bueno, el éxito de Alex Rovira con la buena suerte precisamente defiende esta tesis, Claro. que la suerte nos la creamos nosotros siendo proactivos, siendo constructivos, siendo analíticos, en definitiva, decidiendo qué hacemos con nuestra realidad y cómo vamos de lo que somos hacia lo que queremos ser. Nosotros guiamos. Mira, en frase de Shakespeare, el destino es el que reparte las cartas, pero nosotros somos los que jugamos la partida. ¿Qué hago yo con mi realidad? Pues todos tenemos una realidad más o menos parecida, sobre todo cuando nacemos en un mismo contexto sociocultural. Esta es la primera lotería de la vida. Sí, La sí. primera buena suerte es dónde he nacido yo, qué familia tengo, qué facultades heredo de mis padres. Ahora que nos quejamos tanto de los padres, una de las principales preguntas que les hago a mis clientes, pero también a mis alumnos, porque el buen terapeuta vital no es porque tiene una metodología, sino porque tiene una madurez. Sin madurez personal no puedes ayudar al otro. Vale, dime algo bueno que hayas heredado de tus padres. Y todo el mundo encuentra algo. Claro.
Bueno, pues aprovecha lo bueno. ¿Y para qué has de aprovechar lo bueno? Para resolver lo malo. Tu padre o tu madre tenían cosas malas, sí, no las repitas. Tenían cosas buenas, sí, cópialas. Fíjate que es fácil mejorar. Rechaza lo malo y copia lo bueno. A nivel personal, si te hiciera esa pregunta, ¿qué es lo que has sacado positivo de tu historia, de tu familia? De mi abuela los refranes. Eso queda claro. Esa parte queda Porque clara. a mí me sorprendía. Yo decía, ¿cómo esta mujer que tenía poca cultura en el sentido académico Académico, del concepto, claro. pero una gran inteligencia natural, tenía un refrán para cada ocasión? Ujú. Y que realmente en el refrán, o sea, está hablando del problema y de la solución al problema, o explicaba las razones del problema. De mi abuela los refranes, de mi madre, que yo creo que tenía muchas de las facultades de mi abuela, creo que heredé la inteligencia, la que tengo. De mi padre, las ganas de divertirme. Eso está muy bien. Bueno, también es una parte importante de la vida, pero al final, si no nos Sí, mi padre divertimos... decía, vale más una fiesta grande que dos de pequeña, pero todas las hacía grandes. Bueno, está... Bueno, sí, copié de mi padre. Mira, ¿qué deberíamos hacer con el modelo educacional? No hay que ser fatalista y creer que hemos de reproducir, o lo contrario, oponernos al modelo heredado. Yo creo que la identificación parental puede ser activa, puede ser reactiva, pero también puede ser selectiva. Yo puedo ser como mi padre, lo contrario de mi padre, o con cosas buenas de mi padre rechazando las malas. Y a veces un mal modelo es un buen modelo. Y a veces un buen modelo es un mal modelo. Porque superar un mal modelo es fácil. Igualar uno bueno es difícil. Yo he visto más personas con problemas por no llegar al modelo del padre o de la madre que por haber tenido un mal modelo. Cierto que un mal modelo lo puede reproducir, pero un mal modelo es muy fácil de no seguir. Si mi padre es alcohólico, yo con no beber tengo bastante. Claro. Si mi padre es jugador, pues yo con no jugar tengo bastante. Pero si mi padre es premio Nobel, lo tengo mal, porque seguramente yo no seré premio Nobel. Ahora estás tocando algo que me parece súper interesante porque, claro, uno de los temas que tú más has estudiado y más has divulgado es sobre la autoestima. Y todo esto que estás diciendo tiene mucho que ver con la creación de la autoestima, ¿no? Totalmente. Más exactamente sobre el autoconcepto. Mi teoría de la seguridad, que precisamente desde que la formulé hace 10 años, pues tengo que agradecer al colectivo de psicólogos, que muchos ya han incorporado este modelo explicativo, porque el subtítulo del libro, que además es mi libro más vendido, es El secreto de la autoestima, subtítulo Una nueva teoría de la seguridad personal. ¿Y cuál es el secreto de la autoestima? Que la autoestima no es la autoestima, sino más que la autoestima. Porque hasta que yo escribí el libro, se asociaba casi como conceptos sinónimos autoestima con seguridad. Y en mi teoría, la autoestima es el primer factor, primero y primigenio, pero no el único. La seguridad sería como una mano de 4 dedos. Por cada uno de estos dedos nos entra y se nos va la seguridad. Pero por la palma de la mano, todos interactúan con todos para reforzarse, neutralizarse, complementarse, potenciarse, etc. Primer dedo, autoestima. Segundo, autoimagen. Tercero, autoconcepto. Y cuarto, competencia sexual. Tenemos todos 4 fuentes de seguridad. Autoestima, lo que yo me quiero. Y eso depende de cómo te han querido tus padres. Claro. Y si hay un déficit de autoestima, como viene de muy lejos, siempre será tu zona frágil. Pero incluso con poca autoestima, si luego tienes buena autoimagen, buen autoconcepto y buena competencia sexual, recibirás refuerzos positivos que te permitirán corregir el déficit de autoestima. Luego, vale,
tus padres no te han querido como necesitabas, pero ¿y si eres guapo o inteligente como tu padre y tu madre? Pues a lo mejor eso, evidentemente, te va a permitir gestionar tu realidad de una manera que empieces a recibir refuerzos positivos. No obstante, el déficit afectivo infantil deja cicatriz. De hecho, mi libro, Peter Pan puede crecer, Sí. habla de este tema, ¿no? De cómo el déficit afectivo infantil genera una profunda herida en la autoestima que luego la podemos curar, pero nos quedará una cicatriz y siempre será nuestra zona frágil, porque lo que nos faltó de pequeños siempre genera un cierto déficit. Se me ocurren 20.000 preguntas con esto que acabas de contar, porque es un tema que además me apasiona. Claro, la seguridad entonces son esas cuatro Esa pilares. es mi teoría y en estos momentos nadie la cuestiona. Hace 10 años que salió el libro y precisamente ha tenido éxito porque la persona se da cuenta. Claro. A ver, si yo soy muy feo, pues no tendré la misma autoimagen que si soy muy guapo. Yo pongo un ejemplo claro, porque es asequible y comprensible para todo el mundo. Digo, Brad Pitt y Woody Allen pueden ser personas seguras. Todo el mundo me contesta que sí. Sí. Pero su seguridad se fundamentará en los mismos parámetros. No. Y todo el mundo me contesta que no. Porque evidentemente Brad Pitt sabe que es guapo y Woody Allen sabe que no es guapo. Por tanto, Woody Allen, por eso ha desarrollado su ingenio, claro, su creatividad, ha desarrollado su autoconcepto. Brad Pitt puede tener buen autoconcepto, a lo mejor también, porque es un actor, porque tiene capacidad de relación interpersonal, en fin, cada uno con lo que tiene hace lo que puede. Y al hacer lo que puede con lo que tiene, llega a ser lo que puede ser. Y cuando uno llega a ser lo que puede, ya no quiere ser nada más. Uno encuentra su equilibrio, su paz interior, su nirvana personal. Este soy yo y ya no quiero ser nada más. Vale, vamos a ir desgranando un poquito estos 4 pilares, si te parece. Hablábamos de la seguridad, son estos 4. Autoestima. Has dicho una cosa que me ha parecido súper interesante, es si te ha faltado ese amor de pequeño por parte de tus padres, pero luego has dicho si no te han querido como tú necesitabas, porque a lo mejor tus padres te querían mucho, pero no de la manera que tú necesitabas, ¿verdad? Y la cosa se complica, porque como tengas hermanos, es el tema que comento en Peter Pan puede crecer, el primer síndrome de todo ser humano es el síndrome de príncipe o princesa destronada. Y es un factor de riesgo que tiene un niño o una niña entre los 3 y 6 años de edad. Ajá. Cuando tiene más de 6 años puede situarse como hermano mayor y vivirlo en positivo. Cuando tiene menos de 3, aunque ya hay riesgo, puede todavía no sentirse suficientemente autónomo para tener un agravio comparativo. Claro. Pero ese es el problema, que tú eres el rey de la casa durante 3, 4, 5, 6 años y luego te nace un hermanito y tú ya eres un príncipe destronado. Por muy bien que intenten gestionarlo tus padres, por mucho amor que te den, todo el mundo vendrá a ver al nuevo niño. Porque tú ya estabas allí y ahí tú tienes el primer agravio comparativo. Hasta ahora era el rey del mundo y ahora soy un príncipe destronado. Soy el hermano mayor, era hijo único hasta los 4 años y medio. Pues, o sea, justo lo que cuentas. Claro, tuviste que tener, por muy bien que lo hicieran tus padres, tuviste el síndrome de príncipe destronado. Luego, el problema es que tu hermano y tu hermana, y aunque seáis media docena, cada uno puede tener agravios comparativos con respecto a los demás. Claro. Porque tú eres el más guapo, el otro el más inteligente, el otro el más simpático, el otro el más ingenioso, el otro el más sociable. Y entonces hay casos en los que cada uno de los hijos tiene agravios comparativos con respecto a sus hermanos. Claro, entonces, ¿qué deberíamos ser? Hijos únicos, que es mi caso. A los hijos únicos tenemos una gran ventaja,
que somos el rey de la casa. Pero ¿qué problema tiene el rey de la casa? Que luego puede ser que no sea el rey del mundo. Ajá. Y entonces no entiende. Cuando sales a la vida real Claro, de adulto, si en mi ¿no? casa me dicen que soy el más guapo, el más inteligente, el más querible, porque soy querido y valorado, y luego voy al colegio y soy el más tonto, las chicas no quieren ser mis novias, ni me dejan jugar a fútbol porque no sé. Por tanto, otro refrán de mi abuela: a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Tu realidad es la que es. ¿Qué haces tú con esa realidad? Ajá. Ahora te voy a contar una anécdota que me sucedió una vez en sala con un alumno. A ver qué opinas tú como psicólogo, porque al final yo soy coach, yo soy economista y soy coach, pero no soy psicólogo. Entonces yo me encuentro algunas cosas que digo, hostia, ¿esto de dónde viene? Sale un hombre de 50 años, se rompe en público y nos cuenta que en una visualización en la que trabajamos el niño interior, acaba de descubrir por qué estropea todas las relaciones con sus parejas. Y es que él, en cuanto se está empezando a enamorar, deja a esa mujer y descubre ahí en esa visualización que es que cuando era pequeño un día sus padres se olvidaron de ir a buscarle al colegio y entonces ahí decidió que nunca más volvería a sentirse solo, por lo tanto cuando algo me empieza a importar ya rompo yo antes. Pero la parte fuerte de la historia es que al día siguiente él va a casa de sus padres, se lo cuenta, mira papá, mamá, he descubierto esto, y le dicen, eso nunca pasó, nos olvidamos de tu hermano. ¿Cómo es posible que el cerebro haga esa identificación cuando ni siquiera había pasado, verdad? Hizo esa identificación porque a lo mejor la interpretación psicoanalítica sería que se olvidaron de su hermano, pero que él se sintió a su vez en otros aspectos olvidado en beneficio de su hermano. ¿Correcto? Okay. Todo tiene una lógica. Lo que ocurre es que no siempre la lógica es directamente detectable. La primera ley de la psicología es la ley de la causalidad. Todo tiene una causa. Pero cuando las causas son varias e inconscientes, hemos de ayudar a que las personas la interpreten. Yo utilizo la interpretación subjetiva. O sea, no te digo lo que significa tal cosa, sino que te pregunto a ti, ¿qué puede significar tal cosa? Y tú te vas guiando en tu propia interpretación, en coherencia con el principio de la terapia vital, que cada uno puede convertirse en terapeuta de sí mismo. Ok. Primera parte, la autoestima. Segunda, has dicho autoimagen. Y aquí también me viene a la cabeza algunas personas que he conocido, chicos y chicas, altos, fuertes, guapos, modelos, algunos literalmente modelos, acomplejados, inseguros. Porque a lo mejor no tienen buen autoconcepto ni tienen buena autoestima. Claro, ¿qué quisiéramos todos? Ser guapos, altos, inteligentes, claro, pero no todos tenemos las mismas facultades con respecto, por eso, a los distintos parámetros. Por eso, de hecho, ya en mi primer libro, El cambio psicológico, yo hablaba de la crisis psicoestética de la adolescencia. ¿En qué consiste? Muy sencillo, que pasas de ser niño a ser adulto. Y entonces hay algo que no te gusta de ti, porque siempre estarás por debajo de tu ideal del yo, pero además tendrás alrededor tuyo personas más guapas, más altas que tú. Luego, si no hay una aceptación superadora de cómo soy y la gestiono adaptativamente, nunca tendré seguridad personal. Hay un libro de autoayuda que dice, no puedo ser más alto, pero puedo ser mejor. Yo el complejo que tenía era que era más bajo de lo que me hubiera gustado. Claro. ¿Qué hago con eso? ¿Me amargo la vida o desarrollo otras facultades y capacidades? Pues hice una aceptación superadora y ya que no puedo ser más alto, pues intentaré ser mejor. Y en la época de las redes sociales, en la que ya no solamente se ven cuerpos brutales, sino que además son ficticios porque están bien iluminados, bien maquillados y demás, ¿qué le dirías a los jóvenes de hoy en día? Porque creo que están más jodidos que nunca en ese aspecto. Sí, que no sean esclavos de su imagen, que hagan una aceptación superadora, que se mejoren por medios naturales. En definitiva, yo no puedo ser más alto, pero puedo estar un poco más estilizado, puedo dejar de estar tan gordo, puedo decidir
qué imagen psicoestética tengo, si voy con barba, sin barba, con bigote, con perilla, pelo corto, pelo largo. En definitiva, todos tenemos un margen de encontrar lo que yo denomino mi imagen psicoestética, cómo yo me veo mejor a mí mismo. Y a partir de ahí hago una aceptación superadora. Y repito, pues, si yo soy Woody Allen, pues sé que he de trabajarme otros factores. Y si soy Brad Pitt, pues gracias a mis padres por haber nacido tan guapo. Bueno, y entiendo que además lo que estás diciendo es incluso a nivel de imagen hay cosas que no puedes trabajar, o sea, yo no puedo ser más alto de lo que soy, pero sí puedo cuidarme la estética, es decir, trabaja en aquello en lo que sí puedes trabajar. Claro, pero evidentemente en la autoimagen tenemos una primera realidad, que es la primera que nos hace aceptarnos o acomplejarnos. En todo lo demás, si tú y yo vamos por la calle juntos, todo el mundo verá que tú eres más alto que yo, pero no sabrán quién está mejor de autoestima ni quién está mejor de autoconcepto. Por tanto, la autoimagen es fácilmente perceptible, pero como es difícilmente modificable, curiosamente es más fácilmente asumible. Y la mayoría de personas lo hacen. Cuando doy los cursos sobre el secreto de la autoestima, o los daba en un principio sobre el cambio psicológico, y hablaba de la autoaceptación psicoestética, decía, a ver, que levante la mano aquel que a los 15 años no tenían ningún complejo. Bueno, todo el mundo levanta la mano, porque todo el mundo tenía algo que todavía no había aceptado de sí mismo. Entonces digo, ahora que levante la mano aquel de vosotros que ahora se acepte mejor que a los 15 años. ¿Qué ocurre? Todo el mundo levanta la mano. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que ahora sois más guapos que a los 15 años? Todo el mundo se pone a reír. Claro. No somos más guapos ni más altos. Simplemente nos hemos aceptado mejor. Me encanta esto que cuentas. El tercer pilar era el autoconcepto, si no recuerdo mal. Ese es el más importante. Este es el más importante y te voy a contar también algo que me pasa a veces en sala para ver qué les puedo decir, así me aconsejas, porque me encuentro gente que sale y lo mismo, gente inteligente, gente guapa, gente de todo tipo, que salen ahí al frente y me dicen con estas palabras, no, si yo ya sé que no sirvo ni para estar escondido. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo vas por el mundo con ese autoconcepto? ¿Por qué piensas eso de ti? ¿Qué le puedo decir yo a una persona que dice eso? ¿Por qué piensan? Alguna lógica tiene. Porque se lo han dicho. Tienen un agravio comparativo, porque a veces los padres, para estimular la superación de los hijos, les plantean modelos. Y dicen, mira a tu hermano, mira a tu primo. Ellos te lo dicen para que tú te estimules, pero tú te sientes agraviado por tu hermano, por tu primo o por el vecino del cuarto o tercera. Repito, los padres lo hacen lo mejor que pueden en función de cómo son y están. Y a nosotros nos toca decidir qué hacemos con la herencia educacional que hemos recibido. Según sea la herencia educacional, así vamos por la vida. Mi madre me decía, tú has de ser bueno e inteligente. Bueno, pues yo he procurado ser bueno. Inteligente ya no depende de mí. Pero bueno, sí. Bueno, ¿qué depende de mí? Eso es lo que hago. ¿Qué no depende de mí? Eso es lo que acepto. Entonces, volvemos a esa misma receta al final, ¿no? Trabaja en lo que sí puedes trabajar, acepta lo que no puedes trabajar y no te amargues la vida. Aceptación superadora. Okay. Este soy yo, qué margen tengo para mejorar y lo mejoro, y qué aspecto no puedo mejorar y entonces lo acepto. ¿Cuál es el problema? Que hay cosas que no está tan claro. Volvamos a mi caso, ¿no? Con mi complejo era de ser pequeño. Sí. Y sé que eso no se puede arreglar. Curiosamente, lo que no se puede arreglar es más fácil de aceptar. Ajá. Pero en cambio hay otros problemas, como el estar más gordo o más delgado, que sí que tengo un margen. Ajá. Y entonces hay personas que se pasan la vida con el efecto acordeón. Claro. Se adelgazan, se engordan, se adelgazan, se engordan, porque no se aceptan con un determinado peso. O sea, a veces tener algo que no se puede resolver es mejor que tener algo que se puede resolver, pero que no sabe resolver. Cada uno
Pues, con lo que tiene, hace lo que puede. Totalmente de acuerdo. Perdón que vuelva a la autorreferencia, pero es que me estás recordando cuando en la adolescencia y luego en la juventud yo era muy, muy, muy flaquito, muy delgadito y yo quería estar fuerte, Sí. pero luego no iba al gimnasio porque tenía una creencia de yo sirvo para estudiar, no sirvo para el deporte. Entonces era como bastante absurdo porque si tu complejo es que no estás fuerte, coño, eso sí se puede arreglar, arréglalo. Sí, en el fondo, todo el mundo tiene un cierto deseo, más o menos fundado o infundado, de automejora. Porque te diré una cosa, la aceptación excesiva nos llevaría al narcisismo. O sea, Claro. creer que no hemos de mejorar en nada, que somos perfectos en todo, sería peor. Evidentemente, el extremo opuesto tampoco nos conviene, pero es cierto que muchos jóvenes que quieren desarrollar musculatura porque ven que están delgados, en el fondo lo que tienen delgada es la seguridad. Igual que el que es demasiado gordo, ese exceso de autoimagen que no consideran adecuada a su imagen ideal, también les hace generar inseguridad. Tanto el exceso como el defecto, evidentemente, nos afecta. Por eso Aristóteles definía la virtud como el justo el punto medio en la que los dos extremos serían defectos. Ni demasiado gordo, ni demasiado delgado, ni demasiado alto, ni demasiado bajo, ni demasiado guapo, ni demasiado feo. Ajá. Porque ser demasiado guapo, sobre todo en las mujeres, les genera un problema de que solo sean valoradas por su belleza. O que intimidan. Como algunas me dicen, sí, claro, que son también inteligentes. Claro. Pero el hombre no se preocupa de descubrir su inteligencia, porque las está cosificando por su atractivo. Por tanto, todo exceso puede ser un defecto. Okay. Incluso el exceso de virtudes. El exceso de virtudes es un defecto. Pero el exceso de defectos nunca será una virtud. Por tanto, corrijamos los defectos y gestionemos adaptativamente las virtudes. La inteligencia, la gran virtud, Ajá. si la orientas positivamente. Porque si yo con mi inteligencia te hago sentir mal a ti, eso es malo para ti, pero también es malo para mí. Claro, claro, claro. Por eso hablo de la inteligencia constructiva. Utilizarla bien, al servicio del mejoramiento de todos, no para agraviar a los demás, sino para enriquecernos todos de todos. Y no quiero dejar pasar estos últimos minutos que nos quedan porque sé que tienes que irte para tocar ese cuarto pilar, que además tú eres psicólogo y eres sexólogo, y has dicho que el cuarto pilar de la seguridad era la competencia sexual. Lo digo bien. De hecho, precisamente por ser sexólogo, incorporé en mi teoría de la seguridad, es la única teoría de la seguridad que tiene en cuenta los parámetros sexuales. Sí, me ha sorprendido que lo dijeras porque las otras tres sí las conocía, pero poner la sexualidad en ese punto... Y no lo he hecho porque soy sexólogo, sino porque como sexólogo he tenido muchas consultas de los complejos que generan también la anatomía sexual o la falta de buen funcionamiento sexual. De hecho, mi primer gran éxito en libros de autoayuda fue precisamente Sexo Sabio. De mi libro Sexo Sabio se hizo luego un programa de televisión, un programa de radio. ¿Por qué? Porque la sexualidad es importante. Los hombres, ¿sabes cuántos hombres tienen complejo de pene pequeño? Cuando lo que tienen pequeña es la autoestima o la seguridad. En una cultura falocrática que te dice que tu pene ha de ser grande y potente, pues cantidad de personas focalizan en el pene inseguridades que no tienen que ver con la anatomía sexual. Por tanto, evidentemente, es una variable que hasta ahora se estudiaba poco, pero que es relevante y además se correlaciona o compensa. ¿Sabes cuántas personas con una autoestima baja se puntúan alto en competencia sexual hasta que descubren que son buenos sexualmente para que les quieran? Ah. Cada uno con lo que tiene hace lo que puede. Y
Igual que somos muy amables para que nos quieran. Claro. O sea, si yo tengo un déficit, o puedo hacer una cosa, o corrijo el déficit o lo compenso. Claro. Y entonces, si yo me siento poco valioso, entonces soy muy servicial contigo para que me quieras. Claro. O si tengo miedo de que mi pareja no me quiera, procuro satisfacerla sexualmente para que mi pareja me quiera. Y entonces yo estoy distorsionando, porque genero dependencia emocional. Por eso la mejor manera que nos quieran es sentirnos queribles. El problema es que no nos podemos sentir queribles si no nos hemos sentido queridos en la infancia. Claro. O sea, ojalá todos viéramos que nuestros padres nos quieren de manera suficiente y suficientemente cálida. Porque hay muchas personas que no, mis padres me querían, pero siempre estaban trabajando. Claro. O mis padres me querían, pero eran poco cálidos. No, si queremos a nuestros hijos, hemos de abrazarlos y hemos de besarlos, lo cual no quiere decir que estemos siempre encima de ellos, pero ellos han de notar no solo que les queremos, sino que les queremos cálidamente. Claro. Y para eso la caricia, el abrazo y el beso de manera adaptativa es bueno para la autoestima. Y volviendo un poquito más a esto que hablábamos de las competencias sexuales y de la seguridad que tenemos en ese área, ¿dirías que últimamente hay más complejos y más inseguridades en ese área que antes? Porque Totalmente. La liberación sexual de la mujer, la pornografía... Sí. Tú sabes la cantidad de hombres que tienen sentimiento de incompetencia cuando se encuentran con una mujer empoderada sexualmente. Claro. Antes, en mi generación, la mujer no hacía demandas sexuales. Estabas tú contento si aceptaba tener sexo antes de casarse, porque en mi generación la virginidad era un valor que se tenía en cuenta a la hora del matrimonio. Sí, sí. Y si tú tenías relaciones sexuales antes de casarte, tenías el deber moral de reparar esa transgresión religioso-social, sí. Porque si no, tu novia quedaba devaluada como sujeto amoroso por haber tenido sexo antes de casarse. ¿Pero esto se aplicaba a hombres y mujeres o solo a mujeres? No, solo a mujeres. Vale. Claro, el hombre al contrario. El hombre podía ser un Don Juan. Y el hombre, cuanta más experiencia tenía, más se valoraba. Claro, evidentemente en 60 años, desde que la mujer pudo disociar sexualidad de procreación, la mujer se empoderó y ahora la mujer es el sexo fuerte. Pero es que además que fisiológicamente lo es. Sí. La mujer tiene más zonas erógenas, más vascularizadas, más vías orgásmicas, más potencial orgásmico y no tiene periodo refractario. El hombre es el sexo débil, la mujer es el sexo fuerte, y hasta que el hombre no entienda esta realidad psicosocial de origen biológico, el hombre cada vez tiene más inseguridad sexual, inhibición del deseo, impotencia psicógena, miedo al desempeño. Estamos en un momento crítico para la seguridad sexual masculina, precisamente porque la mujer se ha empoderado y el hombre todavía no lo ha aceptado. Ese es otro gran problema de los muchos que hemos de resolver si queremos tener relaciones amorosas enriquecedoras, en que los hombres y las mujeres nos podamos enriquecer precisamente de las diferencias, porque el universo femenino puede aportar mucho al universo masculino y el universo masculino también puede aportar algo al universo femenino. Estaba debatiéndome sobre si te hacía esta pregunta o no, porque me vuelvo a ir a la autorreferencia y no está bien visto, pero es que no me puedo levantar de esta mesa sin preguntarte. Claro, yo estoy con un chico. ¿Esto también se aplica cuando es entre hombres? Sí, curiosamente la única diferencia entre la pareja heterosexual y la pareja homosexual y entre la pareja homosexual masculina y la femenina es que el hombre homosexual, precisamente porque es hombre, es más infiel que la mujer lesbiana, porque la mujer asocia más afectividad y sexualidad y el hombre tiene mayor tendencia a la promiscuidad. Por tanto, la pareja estable masculina
es menos sólida y dura menos tiempo que la pareja homosexual femenina. Esta sería la principal diferencia. Por lo demás, hay relaciones de dominancia, sumisión. Uno siempre quiere más que el otro y siempre quiere más el que necesita ser más querido. Y siempre tiene más poder en la relación aquel que tiene mejor autoestima. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Cari, te quiero mucho y soy totalmente fiel y tú también lo sé, y que dure muchos años. Sí, bueno, la madurez nos ayuda a ser fieles. Okay. Porque una de mis definiciones del amor es que amar es renunciar a las personas que te gustan por respeto a la persona que quieres. Qué bonito. Siempre encontraremos personas que nos gustarán, claro, pero precisamente el mérito está en ser coherente con tu compromiso voluntario de ser fiel a tu pareja. Y ahí tienes dos deberes morales, con respecto a ella y con respecto a ti mismo, porque eres tú el que has decidido ser fiel. Claro. Antonio, me pasaría horas hablando contigo, me lo he pasado pipa, yo espero que nuestros espectadores también, pero sé que tenemos un horario y que has de irte. Encantado contigo y de estar contigo con tus cojines. Así que te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado esta entrevista. Vuelve cuando quieras porque sé que eres un pozo de sabiduría, lo has demostrado, y que podríamos hablar de muchos más temas. Otro refrán de mi abuela, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Tal cual, desde luego. Antonio, gracias. A ti. Y aquí terminamos este episodio de Hasta los cojines de Sobrevivir, que me hacía mucha ilusión y que he disfrutado como un enano. Espero que vosotros también. Suscribíos al canal, que es gratis. Ya somos más de 33.000 personas. Y nos vemos en la próxima. Recuerda que el problema no es que estés harto. Lo jodido es que sigas siendo un mago que vive como un mendigo. Chao.